Bueno, hoy el tema de hoy son las hepatopatías crónicas. La vamos a subdividir según la causa. Tenemos la tóxica, donde está la alcohólica, que va a la cirrosis. Esta la voy a dejar para el próximo práctico, que se refiere exclusivamente a cirrosis. Después tenemos el hígado graso no alcohólico, que es la más frecuente. Tenemos las virales crónicas, sobre todo vamos a ver la B y la C. Aquellas de origen metabólico, que son la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, y las de origen inmune, que son la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria. Bien, comencemos con el hígado graso no alcohólico, es el más frecuente de las hepatopatías crónicas, lo padece el 20 a 30% de la población y esto está en aumento y también su frecuencia aumenta con la edad. Se puede manifestar como una esteatosis simple, como una esteatohepatitis, o cronificarse y ir a una cirrosis. Generalmente de la simple a la hepatitis se puede pasar de una a otra y generalmente los cuadros de esteatohepatitis son los que van a la fibrosis y a la cirrosis. Por definición es una esteatosis por imagen o por biopsia, con ausencia de otras enfermedades crónicas que producen esteatosis, como el alcohol, como el tamoxifeno, como la miodarona. Entonces el diagnóstico es un poco por exclusión, descartando todas otras hepatopatías que producen esteatosis. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de presentar un hígado graso no alcohólico? Son la población obesa, los diabéticos, los dislipémicos, síndrome metabólico y las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Esos son los principales. También últimamente se agregó como factor de riesgo las personas que padecen apnea del sueño, psoriasis y hipotiroidismo. Bien, habría en estos individuos alguna causa genética que no aún conocida, donde tendrían algunos una predisposición mayor a hacer las formas más severas. En las personas que tienen hígado graso se vio que es más frecuente la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad renal crónica, el cáncer de colon y el cáncer de mama. En cuanto al consumo de alcohol, si es severo agrava los cuadros de estas personas con estatosis no alcohólica y está discutido si el consumo moderado puede favorecerlo o empeorarlo. El consumo moderado de alcohol se describe como el consumo de 30 gramos por día en el hombre o 20 gramos por día en la mujer. De todas formas, si esto está en discusión, igual la recomendación no consumir en forma moderada alcohol si uno tiene un hígado graso no alcohólico. En cuanto a los estudios, bueno, la ecografía va a observar grasa en el hígado cuando hay ocupa mayor del 20% del parénquima hepático. Tiene un 100% de sensibilidad y un 90% de especificidad cuando hay esta cantidad de grasa. No se recomienda hacer ecografía a toda la población en busca de hígado graso, sino a ciertos grupos de riesgo, sobre todo los que tienen síndrome metabólico, obesidad y diabetes. En eso sí deberíamos hacer screening de hígado graso, no en la población general. En cuanto a las enzimas, pueden a veces estar ligeramente elevadas, las transaminasas, pero no es un patrón característico, pueden estar normales también. Otro estudio que sirve es la elastografía transicional, el FibroScan, se denomina la marca, lo más conocido como FibroScan, que mide la rigidez del hígado y puede diferenciar fibrosis de cirrosis. También la resonancia nuclear magnética puede servir para el diagnóstico del hígado graso, pero el estudio gold estándar es la biopsia hepática. No se hace de rutina porque es más costosa y es invasiva. Por lo general, la ecografía
en resumen, un buen método para hacer el diagnóstico. El tratamiento del hígado graso no alcohólico es dieta hipocalórica, actividad física, se recomienda tanto aeróbica como de resistencia, alrededor de 200 minutos por semana como mínimo. Todo esto para lograr un descenso de peso, sobre todo en los obesos, diabéticos tipo 2 que tienen este problema. Con esto se ve que mejora. Y está en discusión el uso de vitamina E, 800 miliunidades por día, y el uso sino de la pioglitazona, que es un hipoglucemiante oral para el tratamiento de la diabetes tipo 2, de 30 a 45 miligramos por día, pero todavía está en discusión esto. El otro grupo que vamos a ver entonces de las hepatopatías crónicas son las virales. En cuanto a la hepatitis B crónica, se define cuando por la presencia del antígeno en superficie durante más de 6 meses. Ahí hablamos de cronicidad. En cuanto a la sintomatología, puede cursar como asintomático, puede haber sintomatología inespecífica como astenia, hiporexia, dolores musculares, y si hay cuadros de exacerbación dentro de la cronicidad, de exacerbación aguda con aumento de enzimas, ahí sí los síntomas pueden aumentar. Y después tenemos los síntomas cuando eso ya se cronifica y pasa, se complica con una cirrosis, lo que vamos a ver en la cirrosis, que es la hipertensión portal, ascitis, encefalopatía, etc. Van a la cronicidad menos del 5% de los que hacen una hepatitis B aguda, salvo en aquellos que tienen HIV, que es alrededor de un 30% de los que se cronifican. La hepatitis B puede tener manifestaciones extrahepáticas que se van a ver en un 10 a 20% de los casos de pacientes con hepatitis B crónica, que son la poliarteritis nodosa y la glomerulonefritis. El tratamiento, los objetivos del tratamiento en la hepatitis B es tratar de disminuir la mortalidad, disminuir el paso a cirrosis y disminuir el número de necesidad de trasplantes. La mejoría en los pacientes lo vamos a ver por la serología, por las enzimas y por la histología. Esos son los 3 parámetros a considerar para evaluar el tratamiento. Como tratamiento se utiliza interferón, 180 microgramos por semana, en forma subcutánea durante 48 semanas. También se puede usar la limivudina en dosis de 100 miligramos por día y el tenofovir en dosis de 300 miligramos por día. Aparte del tratamiento, hay que educar al paciente para evitar contagios, sobre todo en la esfera sexual. Y debemos saber que existe vacuna para la hepatitis B, que se da una dosis a los 0, al mes y a los 6 meses. Y el control se puede hacer a las 4 semanas determinadas con el antígeno de superficie si está positivizado. En cuanto a la hepatitis C, la forma aguda, el 95% de los casos son asintomáticos, un 15 a 30% se autolimitan de estos pacientes, pero un 70-85% de los pacientes con hepatitis C aguda van a la cronicidad, o sea que un gran porcentaje, hasta el 85%. En cuanto a la clínica, generalmente son asintomáticos, puede haber algún aumento enzimático entre las aminasas y nada más. El 20 al 35% de los que se cronifican, que tienen una hepatitis C crónica, van a ir a la cirrosis, un 20 al 35%, a los 15 a 25 años. Promedio 20 años, un 30% va a tener cirrosis. Quienes tienen más riesgo de cronificarse e ir a la cirrosis son los mayores de 40 años, el sexo masculino, los que además consumen alcohol, los que presentan aparte HIV y los que tienen esteatosis hepática. El diagnóstico de la hepatitis C lo vamos a hacer a través de la solicitud de anticuerpos antihepatitis C. Si dan negativo no hay hepatitis, si dan positivo hay que hacer un ARN de hepatitis C. Si este ARN da positivo, está confirmada que el paciente tiene una hepatitis C. Si da negativo el ARN, es una infección ya resuelta. O sea, es un paciente que ha tenido una hepatitis C y se resolvió
en forma espontánea. El tratamiento, el objetivo es erradicar el ARN en 12 a 24 meses post tratamiento. Se habla de curación, si este está erradicado. Se utiliza interferón, 180 microgramos por semana, y si no, la ribavirina. No existe vacuna para la hepatitis C, y también hay que educar al paciente para evitar contagios. Bueno, después vimos hepatitis B, hepatitis C, vamos a pasar a las metabólicas. La hemocromatosis, que es una alteración genética del metabolismo del hierro. Este se va a acumular el hierro en distintos órganos: el hígado provocando fibrosis y cirrosis, en el corazón provocando una miocardiopatía, en el páncreas provocando una diabetes secundaria, no es ni tipo 1 ni tipo 2, es una diabetes secundaria a hemocromatosis. En las articulaciones iba a dar un cuadro de artritis, en la piel con un aumento de coloración, y a veces puede provocar una falla multiorgánica. ¿Cómo se manifiesta la hemocromatosis? Bueno, puede ser asintomática, puede ser que dé lo que se llama la diabetes bronceada. Son pacientes con diabetes mellitus similar a la tipo 2, pero con una coloración más oscura de la piel, como un bronceado por la pigmentación. Se puede manifestar a nivel cardíaco por insuficiencia cardíaca, por la miocardiopatía o por cualquier tipo de arritmias. También se puede manifestar por atrofia testicular, provocando impotencia sexual y disminución de la libido. En cuanto a la enfermedad, al examen físico, va a presentar el paciente hiperpigmentación, hepatosplenomegalia puede tener, y cuando ya el curso es más crónico y llega a la cirrosis, la sintomatología de cualquier cirrosis. Vamos a sospechar casos de hemocromatosis en familiares de primer grado, dijimos que era hereditaria, pacientes que tienen aumento de enzimas hepáticas transaminasas sin ninguna otra explicación, y en aquellos que tienen una ferritina y saturación de transferrina elevada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Solicitamos ferritina, que va a estar por arriba de 300 miligramos por 100 en el hombre y mayor de 200 en la mujer. Vamos a ver la saturación de transferrina, que va a ser mayor del 45%, y en definitiva lo vamos a hacer por la biopsia. Tratamiento va a ser la flebotomía, la extracción de 500 mililitros semanales de sangre, por semana, semanal está bien, que después se puede prolongar mientras sea que el objetivo sea tener que el paciente tenga una ferritina entre 50 y 100 o por debajo de eso. Por eso después los tiempos de la flebotomía se pueden alargar. Y si no, podemos agregar un quelante del hierro como la deferoxamina. La otra enfermedad metabólica es la enfermedad de Wilson. Es hereditaria, autosómica recesiva, donde hay una alteración del metabolismo del cobre. Generalmente puede empezar en chicos, desde los 5 años hasta los 35, de la edad de comienzo. Se manifiesta de distintas formas. Un 50% afecta al hígado, va a dar hepatomegalia, hígado graso, puede dar cuadro de hepatitis aguda, puede dar un cuadro de hepatitis fulminante, y también se puede la cronificación llevar a la cirrosis. Las otras manifestaciones importantes son las neurológicas, donde va a haber movimientos involuntarios y es común también la cefalea. Puede afectar articulaciones y dar artritis y también dar osteoporosis. Si afecta al miocardio, da una miocardiopatía. También se encuentra el conocido anillo de Kaiser-Fleischer, que es una hiperpigmentación verdosa en la periferia de la córnea, y en algunos casos puede llegar a dar también anemia hemolítica. En el laboratorio lo que lo distingue es, vamos a pedir la célula plasmina, donde va a estar descendida por abajo de 20 miligramos por decilitro. ¿Cómo se trata la enfermedad de Wilson? Bueno, se puede tratar de dos formas. Una es por la ingesta de zinc,
que lo que va a hacer es disminuir la absorción de cobre a nivel intestinal, se dan 150 miligramos por día en vía oral. Y si no, se puede usar un quelante, que es la de penicilamina, en dosis de 250 a 1500 miligramos por día. Pasamos ahora a las formas crónicas autoinmunes. Una de ellas es la hepatitis autoinmune, que puede ser aguda o crónica, y la crónica puede llevar también a la cirrosis. Se ve más en Europa y Norteamérica, es más común en la mujer, en una proporción de 3:1. La edad que se manifiesta, hay dos picos, uno que es entre los 10 y los 20 años, o sea, chicos y adolescentes, y otro pico entre los 40 y 60 años. Los mecanismos de producción de esta hepatitis aparentemente sería dual, habría un mecanismo, un factor genético, se ve que prepondera el HLA DR3 y DR4, y también un mecanismo inmune con la formación de anticuerpos contra algún antígeno hepático. ¿Cómo cursa la hepatitis autoinmune? Bueno, puede cursar asintomática, hay una forma que es aguda, puede haber una forma fulminante también, y la crónica, que puede derivar en cirrosis. Se puede asociar a otras enfermedades, tanto en el paciente como en algún familiar de primer grado, con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, el Hashimoto, la enfermedad de Graves, la artritis reumatoidea y el Sjögren, la enfermedad celíaca. El paciente o algún familiar de primer grado puede tener alguna de estas patologías. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por un lado tenemos los anticuerpos. Estas personas van a presentar anticuerpos antinucleares y anticuerpos antimúsculo liso, son los más frecuentes, aunque también puede tener anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Estos tres anticuerpos, antinucleares, antimúsculo liso y anticitoplasma de neutrófilos, se ven en la denominada hepatitis autoinmune tipo 1, que es la más frecuente. Hay una tipo 2, donde preponderan los anticuerpos anti-LK-M1, que son anticuerpos microsomales hepatorenales, y hay una tipo 3 donde predomina el anticuerpo SLA-LP, es el anticuerpo antihepático / hígado y páncreas. Pero generalmente con el antinuclear y el antimúsculo liso hacemos el diagnóstico de la gran mayoría, que son los tipo 1. Y el segundo paso en el diagnóstico es la biopsia hepática. El tratamiento de la hepatitis autoinmune se va a hacer con corticoide, con prednisona, 40 a 60 miligramos por día, y en algunos casos que no respondan se le puede sumar azatoprima, 50 miligramos por día. La otra patología de tipo inmune es la cirrosis biliar primaria. Es una enfermedad colestática crónica, autoinmune, tiene un progreso lento, es asintomática durante años, y generalmente cuando se manifiesta el primer síntoma es el prurito. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a tener un paciente con una fosfatasa alcalina elevada y gamma GT elevada, anticuerpos antimitocondriales en el 95% de los casos, y en la biopsia vamos a encontrar una colangitis no superativa intrahepática. El diagnóstico diferencial va a ser con las otras causas de colestasis intrahepática, que ya vimos, y el tratamiento es con ácido ursodesoxicólico, 15 miligramos por kilo día. La gran mayoría responde a este tratamiento sin problemas, y en algún caso de no respondedores se puede agregar budesonida, 6 a 9 miligramos por día. Bueno, esto ha sido la charla sobre la hepatopatía crónica. Después vamos a las preguntas. Tengo que apagar.